Can Yaman y Demet Özdemir. Madre mía, dice que la historia de amor más comentada sigue dando de qué hablar. Pero ojo que esta vez no va de reconciliación ni de nuevos proyectos juntos. No, no, no. Hoy vamos a hablar de algo que nadie, pero nadie, se esperaba que saliera a la luz. Ojo al dato, ¿os acordáis de aquel viaje improvisado de Can a Italia hace unos meses? Pues resulta que no fue tan improvisado como parecía. Y ahí entra Demet en la jugada. Porque para ser honestos todos pensábamos que Can estaba allí por motivos de trabajo, ya sabéis, para promocionar alguna serie o película. Pero la verdad es mucho más jugosa, amigos míos. Según me cuentan por ahí, y creedme que son fuentes bastante cercanas al salseo, Can Yaman, con esa labia que le caracteriza, llamó a Demet para convencerla de que se uniera a él en Roma. Sí, lo habéis oído bien. No fue una invitación casual, no. Fue algo más planificado. Le dijo algo así como, Demet, mi amor, ¿por qué no vienes a pasar unos días conmigo a la ciudad eterna? Te tengo una sorpresa preparada. Imaginaros la cara de Demet al recibir esa llamada. Ahora, lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está haciendo un movimiento estratégico bastante interesante. Muchos dicen que él está intentando reconquistarla, que todavía tiene sentimientos muy fuertes por ella. Y sinceramente, ¿quién puede culparle? Es Demet Özdemir, es una diosa. Pero yo sospecho algo más. Yo creo que Can, viéndose quizás un poco solo en el éxito y con esa presión de ser el sex symbol turco, está buscando esa conexión que solo tenía con ella. Y lo de la sorpresa, ¡ay, la sorpresa! Nadie sabe exactamente qué era. ¿Un anillo? ¿Una cena romántica increíble? ¿Quizás una escapada sorpresa a Florencia? Lo que sí sé es que Demet, tras pensarlo mucho, accedió. Pasaron unos días juntos, alejados de los focos, disfrutando de la vida italiana. Y esto, mis queridos salseólogos, es lo que ha pillado a muchos por sorpresa. Porque después de su ruptura, que fue bastante sonada, uno pensaría que ambos seguirían caminos separados sin mirarse atrás. Pero, ¿recordáis cómo acabaron aquella temporada de Erkencicus? La química era brutal. Y aunque ellos digan que son solo amigos y compañeros, estas acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Lo que a mí me hace pensar es si Can todavía tiene algo por Demet que le impulsa a hacer este tipo de gestos. O si por el contrario está siendo un poquito manipulador, utilizando el recuerdo de su relación para generar ese revuelo mediático que tanto le beneficia. Para ser honestos, esta jugada de Can es de un nivel estratosférico. No es fácil orquestar algo así y menos aún si la otra parte accede. ¿Será que Demet también siente esa conexión que no se ha ido? ¿O es simplemente una amiga que accede a un plan de su ex porque le cae bien? Yo personalmente me inclino a pensar que hay algo más. La manera en que se miraban en las fotos de la serie, la intensidad que desprendían era real. Ahora la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Volveremos a ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿O es solo una anécdota del pasado que resurge para alimentar los rumores? Lo que es seguro es que esta sorpresa que Can le tenía a Demet en Roma ha sido un bombazo que nadie se esperaba. ¿Y a vosotros, qué os parece esta jugada de Can Yaman? ¿Creéis que sigue enamorado de Demet Özdemir? Os leo en los comentarios.